se habían dado grandes pasos en geometría estática. Francia, Alemania, Holanda y Gran Bretaña ahora competían por entender la matemática de los objetos en movimiento, y la búsqueda de esta nueva matemática comenzó en este pueblo del centro de Francia. Solo los franceses le pondrían a un pueblo el nombre de un matemático. Imagino si en Inglaterra podría haber un pueblo llamado Newton, o Bull, o Cayley. No lo creo. Pero en Francia valoran a sus matemáticos. Este es el pueblo de Descartes, en el Valle del Loire. Hace 200 años le cambiaron el nombre en honor al famoso filósofo y matemático. Descartes nació en 1596. Era un chico de salud débil que había perdido a su madre cuando era muy pequeño. Por eso le permitían quedarse en la cama hasta las 11, una práctica que iba a mantener el resto de su vida. Para pensar en matemática, a veces es necesario eliminar todas las distracciones y flotar en un mundo de formas y patrones. Descartes creía que la cama era el mejor lugar para llevar a cabo sus meditaciones, y creo que sé a qué se refiere. La casa en la que Descartes llevaba a cabo sus meditaciones en la cama ahora es un museo dedicado a todos los objetos cartesianos. Es por acá. Estas piezas de exposición, bajo la dirección de Sylvia Garnier, nos muestran cómo concuerdan todas las ideas de este filósofo, científico y matemático. También muestra algunos aspectos no tan conocidos de su vida. Por eso decidió hacerse soldado en el ejército protestante y también en el ejército católico. Eso no era problema porque no se trataba de patriotismo. Silvia lo explica con sutileza, pero Descartes era un mercenario que luchó para los protestantes alemanes, los católicos franceses y para quien le diera dinero. Una mañana de otoño de 1628, muy temprano, se encontraba en un helado campamento bávaro a la orilla de un río. La inspiración a veces llega en lugares inesperados. Una historia cuenta que una vez Descartes no se podía dormir, tal vez porque se levantaba muy tarde, o tal vez había estado celebrando la víspera de San Martín y había bebido mucho. Sea como fuera, los problemas le daban vueltas en la cabeza. Pensaba sobre su tema favorito, la filosofía, pero estaba algo frustrado. ¿Cómo saber realmente cómo es el mundo? Luego se quedó dormido. Y en el sueño comprendió que la clave era construir la filosofía basándose en los hechos irrefutables de la matemática. Se dio cuenta de que los números podían erradicar las telarañas de la incertidumbre. Quería publicar todas sus ideas radicales, pero le preocupaba la recepción de la Francia católica. Entonces empacó sus valijas y se marchó. Descartes encontró un hogar aquí en Holanda. Fue uno de los precursores de la nueva revolución científica que rechazaba la visión de la época de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Una visión que hizo que científicos como Galileo tuvieran un sinfín de problemas con el Vaticano. Descartes creía que con la Iglesia protestante alemana iba a estar a salvo. En especial en la antigua ciudad universitaria de Leiden, donde valoraban a matemáticos y científicos. Yo también vine a Leiden. Lamentablemente, llegué tarde. Hola. ¿Qué le pasó? Disculpa la demora. Pinché una rueda. Oh, la Llevó rueda. bastante tiempo. Sí, no pude hacer nada. No importa. Henk Voss es uno de los estudiosos más eminentes de Descartes. No le sorprende que el sabio francés viniera a vivir a Leiden. Comenzó a hablar con muchas personas y muchos recibieron de buen grado sus ideas. No eran solo de matemáticas, también de mecánica. Combinó el álgebra con la geometría. Claro. Así podría tener fórmulas y figuras para hacer su trabajo. Una especie de diccionario entre los dos. Sí. Realmente. Sí. Este diccionario fue publicado al fin aquí en Holanda en 1637 e incluía principalmente ideas filosóficas muy polémicas, pero los pensamientos más extremistas estaban en el apéndice. Era una propuesta que relacionaba el álgebra con la geometría. Cada punto en 2 dimensiones podía describirse con 2 números. Uno que indicaba la posición horizontal y un segundo número que indicaba la posición vertical. A medida que el punto se va desplazando por el círculo, las coordenadas cambian, pero podemos escribir una ecuación que identifique el cambio de esos números en cualquier punto de la figura. De pronto, la geometría se convertía en álgebra. Usando esta transformación de la geometría a los números,
se podía determinar, por ejemplo, si esta curva del puente es en parte un círculo o no. Ya no había que usar los ojos, porque las ecuaciones de la curva nos iban a revelar sus secretos. Pero esto no era todo. Descartes había descubierto la posibilidad de explorar geometrías en dimensiones más altas, mundos que nuestros ojos nunca verán, pero que es algo esencial para la tecnología moderna y para la física. No hay dudas de que Descartes fue uno de los gigantes de la matemática. Desgraciadamente, no fue un hombre muy agradable. Creo que no se trataba de una persona fácil. Él estaba realmente muy preocupado por cómo se vería su imagen, siempre convencido de que estaba en lo cierto, aun cuando cometía un error. Su primera reacción era que los demás eran estúpidos o que no lo habían entendido. Tal vez Descartes no fuera la persona más simpática, pero no hay dudas de que su agudeza para combinar el álgebra y la geometría transformaron a la matemática para siempre. Para llevar a cabo la revolución, hacía falta otro ingrediente vital: